Hola, ¿cómo están? A lo largo del semestre, en las actividades que no sean sincrónicas, les voy a estar dejando algunos videos para que puedan apoyarse con respecto de las lecturas que iremos haciendo de manera autónoma a lo largo del curso. Esto con el fin de clarificar algunos de los conceptos que se emiten ahí, o en todo caso de generar algunas otras posibilidades de acercamiento a todas estas, a los temas que vamos a estar abordando, ¿no? Hoy, para la sesión 2 del curso, nos corresponde revisar un texto de Reiko Tatewa que aborda uno de los fenómenos más importantes que tienen que ver con la historia de América Latina, que es esta cuestión del caudillismo y cómo este concepto se convierte en un concepto ineludible a la hora de tratar de explicar diversos procesos históricos. Es decir, el caudillo se convierte en un protagonista de la historia, de tal forma que muchas veces incluso la historia oficial alude a la biografía de esos caudillos para intentar explicarse como nación, para tratar de explicarse como una identidad nacional, para generar una respuesta emotiva con respecto del sentimiento patriota y cuestiones de este tipo, ¿no? Entonces, Tatewa analiza las diversas interpretaciones que se han dado con respecto del término y al mismo tiempo aborda la que personalmente me parece más acorde con el análisis que haremos a lo largo del curso, que es la perspectiva que tiene John Lynch con respecto al nacimiento del caudillismo como un fenómeno que proviene de las luchas de independencia de las colonias españolas en América a principios del siglo XIX. Entonces vamos a ver un poquito algunos de los puntos que aborda Tatewa para tratar de expandir un poco el acercamiento a este texto, ¿no? Primero, el caudillismo es un concepto asociado a América Latina o que puede asociarse a la historia de América Latina. Incluso libros completos se han escrito a partir de esta perspectiva. El libro de Enrique Krause sobre el siglo XIX mexicano, llamado Siglo de Caudillos, que encierra pues un proyecto narrativo también con respecto de la manera en cómo abordamos esa parte de la historia patria a través de la biografía de los hombres ilustres que tuvieron una importancia fundamental en el campo político y en el campo de la historia, pues en el campo militar, en el campo de su relación con respecto a las clases dominantes, que son varios de los puntos que Tatewa aborda también en su texto, ¿no? Entonces, el caudillismo es un concepto que vamos a ver reproducido, un fenómeno que vamos a ver reproducido pues en la mayor parte de los países latinoamericanos. Es decir, es un fenómeno que puede ser proyectable a otras realidades. Rafael Carrera en Centroamérica, el caso de Bolívar, por supuesto, que sería como esta imagen del caudillo fundacional de lo que América Latina se va a constituir posteriormente, y una serie de personajes, el caso de José de San Martín. Es decir, muchos están asociados, fundamentalmente están asociados al liderazgo que van a tener durante las guerras de independencia y posteriormente a los proyectos de nación improvisados o pensados desde cierta perspectiva ideológica inclusive, como proyectos fundadores de esas naciones latinoamericanas posteriores a los virreinatos y posteriores a toda esta organización administrativa que tenía la colonia, ¿no? El caudillo al mismo tiempo define una especie de heroísmo, esta idea del héroe como el que está dispuesto al sacrificio, y define también al tirano. Es decir, el caudillo tiene como esta conformación conflictiva, en donde por un lado es un personaje admirable, pero por el otro la arbitrariedad de sus decisiones y el dominio completo que tiene sobre cierta colectividad pues le transfiere un aura de tiranía, ¿no? una idea de que su voluntad es la que rige todo el proyecto sobre el cual está fundamentando su accionar. Te remite obviamente a una visión heroica de la historia. Es decir, los caudillos van a estar relacionados de manera indisoluble con las grandes gestas,
con los grandes sacrificios, con las grandes derrotas también, eso no hay que perderlo de vista. Un caudillo puede ser también líder de derrotas. El caso de Santos Degollado, por ejemplo, durante el proceso de la República en México, pues nos da sentido de eso. Un general que no ganó prácticamente ninguna batalla, pero que tenía un arrastre popular y un carisma que no podemos negar, ¿no? Y hay otra cuestión que es importante señalar. Hay una relación indisoluble entre el caudillo y la élite económica, es decir, el caudillo va a responder a los intereses de quienes poseen los medios de producción, de quienes poseen la riqueza dentro de las naciones nacientes en América Latina en este caso. Ahora, van a responder a esos intereses y en cierta medida también se van a convertir en parte de esos grupos que ostentan el poder, que en una primera instancia es militar, después se vuelve político y que termina siendo en los dos casos pues una cuestión de tipo económico, ¿no? ¿Cuál es la doble función que tienen los caudillos en este sentido? Primero, dominar el país como monarcas. Lo que decíamos, hay una imposición de la voluntad del caudillo, de esta figura unipersonal con respecto de todo lo que ocurre en el territorio en el cual están estableciendo su dominio. Y por otro lado, hablando sobre todo de los caudillos del siglo XIX, este intento de frustrar los proyectos constitucionales. Es decir, la idea de que una excesiva normatividad va a delimitar el poder que tiene el caudillo y en ese sentido no le va a convenir desde una perspectiva de ejercicio personalista del poder, pero también desde una perspectiva de intereses económicos asociados a la clase que representa. Entonces es un poco la doble función que tienen los caudillos. Etimológicamente, el origen de la palabra caudillo pues, nos remite a una cuestión que es evidente ya cuando vemos en la práctica cómo se manifiesta todo esto, que es el latín capitellum, que quiere decir cabecilla, que quiere decir el que dirige. Al final el caudillo es un líder, es decir, es el jefe que está a la cabeza de un grupo de personas que manifiestan su posibilidad de incidencia dentro del contexto social de maneras distintas. Es decir, puede ser un jefe de hacienda, por ejemplo, de hacienda, de estancia, de fundo, de finca, dependiendo de la unidad productiva que se establezca, sobre todo en el mundo rural a lo largo de América Latina. Es un militar, un jefe militar, que puede serlo por formación, el caso de Bolívar, por ejemplo, pero también puede serlo porque las circunstancias lo orillan a todo eso, ¿no? El caso, pues, de varios de los caudillos que surgen de las luchas de independencia, de la independencia latinoamericana, pues, de la corona española. Puede ser un terrateniente, es decir, alguien que tiene propiedad sobre tierras y que se convierte como en el elemento que le permite conservar la lealtad de aquellos que lo siguen, y en la administración de esa tierra y la defensa de la administración de esa tierra es lo que lo pone a la cabeza, pues, de un grupo que persigue determinados fines. También está asociada la imagen del caudillo con la vida política, inevitablemente tiene que insertarse dentro, pues, de la posibilidad de administración de algo que vaya más allá de su hacienda, de su campo de influencia, ¿no? Y finalmente el caudillo también está asociado a la figura del dictador, es decir, cuando ese caudillaje deja de ser heroico o deja de tener una carga positiva, pues el caudillo asume un gobierno de tipo autoritario, de tipo impositivo, de tipo represivo muchas veces, que transforman, pues, esa visión un tanto romántica, inclusive tomando en cuenta la sincronía de la época en la cual surge este fenómeno. Se pierde, pues, esa aura romántica y se transforma en otra cosa, se transforma en un personaje que impone su voluntad contra todo aquello que implique un estado de cosas distinto, ¿no? Y de ahí esta figura del dictador. Si revisamos, hay varios personajes que a lo largo de la historia, pues, han experimentado varias de esas facetas y varias de esas formas
de transformación o de dinámica con respecto del caudillismo. Porfirio Díaz en México, por supuesto, Juan Manuel de Rosas en la Argentina y algunas otras figuras a lo largo de pues toda esta historia latinoamericana. Bueno, ¿cuáles son los orígenes que tiene? Tategua rastrea un poco como la genealogía de toda esta posibilidad de acercarnos al tema de los caudillos. Remite hasta la conquista, hasta esta idea del encuentro de dos mundos, la invención de América, de los conquistadores como los primeros cabecillas, como los primeros caudillos que van en nombre de la corona española a extender el dominio de esa corona, y ese término se va a ir modificando a lo largo del tiempo, ¿sí? En el siglo XIX los caudillos, o la palabra caudillo, el concepto deja de tener relación con ese líder que permitió la colonización del continente y se convierte en una especie rebelde. Es decir, a principios del XIX son los que se sublevan contra la corona española. En este sentido tendríamos que establecer una diferencia entre tres términos que no pueden ser tomados como sinónimos. Primero, el caudillo tiene una influencia nacional y es por eso que esta idea de proyecto de nación está implícita dentro de la configuración caudillesca, ya sea porque hay un proyecto de nación claro o por la ausencia del mismo, es decir, por esta vocación de improvisación que se ha dado muchas veces a lo largo de la historia de nuestra región. Es diferente del cacique, ¿no? El cacique tiene una influencia local y tiene que ver más bien con el dominio de un territorio que no responde a una conformación de proyecto de nación. Y el dictador no es un personaje electo, es un personaje de facto, o más bien el dictador asume sobre sí la responsabilidad de la administración del territorio a través de la posibilidad de ejercicio de la fuerza y de la violencia en contra de aquellos que pretendan impedir esa aspiración. Bueno, a todo esto nos vamos a dar cuenta que hay tres interpretaciones con respecto del origen del caudillismo latinoamericano. Uno responde al periodo de la monarquía española, otro responde al periodo colonial y otro tiene que ver con las guerras de independencia. Es decir, cada uno de estos periodos tiene pues una justificación para tratar de significar esa percepción, ¿no? Chapman es uno de los autores que plantea esta idea de que los conquistadores y los indígenas ya reconocían en la monarquía o reconocían a la monarquía como una forma de gobierno a partir de la cual el caudillismo podía desarrollarse, ¿no? De la misma forma que Morse plantean esta idea de que el caudillo representa o sintetiza una idea de política práctica dentro de un contexto en donde se planteaba la unidad espiritual como una forma de unidad de cierto territorio o de cierta entidad que iba más allá de lo regional, que tenía que ver pues con una situación de proyecto más amplio, ¿no? La separación del poder español implicó pues esa separación entre lo espiritual y lo político. La idea de la disolución del dominio español sobre América fragmenta esa unidad que se concebía hasta ese momento y permite el surgimiento de otros líderes que se van a reconocer como caudillos, ¿no? Y que van a romper con esa visión centralista como de subordinación y como de desplazamiento de la autoridad hacia la administración que había dentro de los virreinatos y dentro de las colonias. Ambos autores, Chapman y Morse, coinciden en que el caudillismo es el origen de los partidos políticos, es decir, posterior a las independencias, varios de estos líderes se organizan y comienzan a conformar los partidos políticos dentro de sus naciones nacientes, ¿no? Otra postura, la postura de Beazley, plantea que el caudillismo proviene del periodo colonial, ¿no? Y que tenían que ver con esta cuestión sobre todo a partir de las reformas borbónicas, de división del imperio en zonas que podían ser dominadas y a las cuales se les reconocía a ciertos personajes determinado protagonismo. Y esos caudillos
se convirtieron pues en las fuerzas de administración que rendían cuentas a la corona, pero que tenían un poder, si no ilimitado, al menos sí evidente, dentro del contexto en el cual ejercían ese gobierno. En este sentido, los caudillos van a usar a la iglesia, van a usar al ejército, van a usar a los terratenientes, a los encomenderos, etcétera, y van a ejercer pues cierta dicotomía ideológica, es decir, una independencia con respecto de la manera en cómo asumían la administración de sus territorios, pero al mismo tiempo una sujeción a la corona española que no va a ser cuestionada pues prácticamente en ningún momento. En este sentido, pues, tenemos que los caudillos van a ser de manera sobresaliente pues españoles que habían sido trasplantados, entre comillas la expresión, a América, y que a partir del dominio que obtienen dentro de esas regiones pues establecen una especie de liderazgo regional. Ahora, ahí no hay que perder de vista que no hay una idea de proyecto de nación, pues, que es algo que desde la perspectiva de Tategui y del texto que estamos analizando sí se plantea. Es decir, el caudillo se plantea como la posibilidad de darle sentido a un territorio a partir de una organización que toma en cuenta determinados elementos. El territorio en sí, por un lado, la posibilidad de explotación y administración de ese territorio, es decir, lo económico, y la posibilidad de gobernación y de normar ese territorio, es decir, lo político. En este sentido, vemos que lo que va a predominar de esa herencia colonial y de esta tesis con respecto de qué caracteriza a los caudillos de esa época, si asumimos que surgen en esa época, pues tiene que ver con esta situación de dominio político, de dominio militar, de dominio físico. Hay una presencia del cuerpo bastante importante. La idea del personalismo, es decir, esta posibilidad de asumir individualmente ese liderazgo, el uso de la violencia. Hay una legitimidad frágil en el sentido de que el rey en cualquier momento, una autoridad asociada a la corona, podía barrer por completo la autoridad de ese líder y ponerlo en la desgracia, por supuesto, y un equilibrio entre instituciones corporativas, es decir, el aparato administrativo de la corona impedía en cierta medida la aparición de liderazgos que fueran liderazgos sobresalientes que pudieran poner en riesgo el dominio de la corona sobre sus territorios, ¿no? En ese sentido, en el 19, pues nos vamos a dar cuenta que el nacionalismo, desde esta tesis de Beazley, va a desplazar al caudillismo. Es decir, el nacimiento de las naciones rompe y termina con los caudillos que, a decir de este autor, surgen durante la colonia. Y que las instituciones, la aparición de instituciones, la división de poderes y el liberalismo, es decir, la posibilidad de formas de producción distintas a las que se habían practicado hasta ese momento, pues van a acotar el papel de esos líderes, ¿no? Entonces, la tesis de Beazley plantea en cierta medida que el caudillismo termina con la colonia, ¿no? Vamos a ver, sin embargo, que otro autor con el que voy a establecer cierta afinidad y que es la tesis que guía parte de las reflexiones que haremos a lo largo del curso, plantea lo contrario a Beazley, ¿no? John Lynch plantea que precisamente el caudillo no tiene que ver con el mundo colonial, no tiene que ver con el mundo de la conquista, ni con esos procesos, sino que es un personaje que surge durante las guerras de independencia, ¿no? En este sentido, el caudillo es ajeno a la herencia hispánica. El caudillo no puede concebirse como alguien que proviene o que responde a la autoridad de la corona de España, sino que surge entre los grupos sociales y las castas y las castas que asumen liderazgo dentro de los nacimientos de las naciones, a partir de las independencias de ese dominio imperial español. Nos vamos a dar cuenta que el origen de ese caudillismo se encuentra pues, en las fricciones que diversos grupos tienen dentro de la misma estructura colonial. Es decir, esos liderazgos comienzan a gestarse desde antes que explote pues, las luchas de independencia a partir de pues, la invasión napoleónica
en España a partir de diversos fenómenos, pues que no, de los cuales pues América no va a ser ajeno y que van a ser como un reflejo de todo lo que está ocurriendo en aquellos lugares, ¿no? La convocatoria, cortes, etcétera. Bueno, nos vamos a dar cuenta que hay grupos de interés dentro de la estructura colonial, ¿no? Grupos económicos, grupos raciales, inclusive vamos a ver que hay la aparición de caudillos raciales, el caso de Manuel Piar, por ejemplo, en Venezuela, que va a ser un caudillo negro, que va a tener una participación importante, y de grupos que tienen interés en reafirmar un dominio sobre determinado territorio, es decir, tienen intereses regionales específicos. En este sentido, desde la perspectiva de Lynch, los caudillos requerían para su sobrevivencia tres aspectos. Por un lado, base económica, es decir, la posibilidad de poder mantener un ejército que pudiese movilizarse en determinado momento, un proyecto político, es decir, algo que pudiera ayudar a normar el comportamiento de ese territorio y de esa población que pretendían dominar, y finalmente apoyo social, es decir, una ausencia de resistencia con respecto de los que habitaban ese territorio en el cual expresaban su dominio o expresaban su presencia, ¿no? La tesis de Lynch es esa: los caudillos son líderes locales al iniciar las guerras de independencia. De ahí se convierten en héroes militares, se convierten en los generales de la independencia, en los padres de la patria en muchos de los casos, y de ahí se convierten en instrumentos políticos. Instrumentos políticos asimilados a las clases dominantes o instrumentos políticos a la orden, ¿no? O supeditados a los intereses de las clases dominantes, porque finalmente pues van a tener cierto beneficio con respecto a eso, ¿no? ¿Qué casos analiza Lynch? Por ejemplo, el caso de Juan Manuel de Rosas en la Argentina, que refleja también esta ambigüedad ideológica que van a tener que van a tener los caudillos, que pueden pasar de ser centralistas y reconocer a una región como una región que establece supremacía con respecto del resto de los agonizantes virreinatos, o al mismo tiempo pueden ser federalistas, es decir, pueden mutar en federalistas, es decir, en personajes que reconocen, personajes de liderazgo político que reconocen la misma valía para todas las regiones del resto de la región. Hay una ambigüedad ideológica en muchos de los caudillos, lo cual también se convierte en una de sus características o en algo que los caracteriza. Otro de los casos que analiza es el de José Antonio Páez en Venezuela, uno de los caudillos que van a hacer posible la independencia de toda esa región del virreinato de la Nueva Granada, y que permite también a Bolívar plantear ese proyecto, ese macroproyecto que idealmente era la Gran Colombia, y que va a ser una realidad, pues la Gran Colombia va a existir durante cierto tiempo, y su disolución tiene que ver precisamente con la manera en cómo los caudillos comenzaron a tener diferencias con la manera en cómo se estaba organizando ese país, esa utopía que Bolívar había echado a andar, y entonces comienzan a separarse de ese acuerdo, y comienzan a ejercer la autoridad y el gobierno y la conformación de sus proyectos de nación pues dentro de sus propias regiones. El caso de Páez en Venezuela es evidente, Santander, que va a ser otro de los caudillos que surgen de ese proceso, también Bolívar, que queda un poco desplazado y termina pues en esa muerte nada heroica y un tanto desilusionada. He arado en el mar, dice, Bolívar no consigue cristalizar el proyecto que se había planteado como una posibilidad de resistencia a los otros poderes europeos. Es decir, Bolívar pensaba la Gran Colombia como una posibilidad de resistencia territorial, militar, económica, que pudiera oponerse a intentos de reconquista, sobre todo de Francia o de las potencias que estaban emergiendo en la Europa del siglo XIX. Bueno, y otro de los casos que aborda Lynch pues es el de Antonio López de Santa Anna en México, este general que va a tener un arrastre impresionante, que desdeña un tanto la administración política, es decir, lucha por la presidencia o por tirar al que está en la presidencia, y de ahí pues se va a su hacienda en Manga de Clavo, y entonces no regresa a ejercer el poder sino hasta que otra demanda popular se lo exige,
etcétera. Un tipo que tiene pues esta carga histórica que el relato histórico posteriormente le ha endilgado, de la pérdida de territorios a partir del proyecto de extensión territorial de los Estados Unidos, que tiene que salir exiliado del país y que posteriormente regresa, porque siempre hay, el caudillo tiene esa característica, que su carisma y su arrastre popular le permite retornar una cantidad de veces pues bastante grande a los territorios en los cuales en determinado momento ejerció ese poder, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las condiciones que debe tener un caudillo para conseguir el triunfo y en ese sentido establecerse como el líder que echa a andar un proyecto de nación de facto o un proyecto de nación bien pensado? Pues primero, ser un líder militar y regional, y hablamos en específico de los caudillos del siglo XIX y no sé, desde 1810 hasta 1870, por delimitar temporalmente todo esto, ¿no? Otra de las condiciones es tener un pacto efectivo político y económico con la élite. No se puede, los caudillos no tenían posibilidades de triunfo y de establecerse como poderes que en la práctica ejercieran esa administración a nivel nacional si no tenían el apoyo de la gente de dinero, pues de las clases dominantes de la élite, que en ese momento podía otorgar pues, cuestiones como alimentos, como hospedaje, como incluso otorgamiento de tierras para el cultivo durante las épocas de paz, etcétera. Y el mismo caudillo se convierte en un personaje que extiende su poder a partir de esos mecanismos. Es decir, en la relación entre el caudillo y sus seguidores es una relación entre patrón y cliente. En este sentido, una relación desigual, en términos de que los peones, los clientes, pues en este caso, terminan siendo completamente dependientes de la voluntad del patrón, de la voluntad del caudillo, ¿no? El amo armaba a los peones, garantizaba su lealtad y obediencia, pero al mismo tiempo los peones, los seguidores, tenían que ofrecer lo mismo y defender tanto las tierras como los intereses como el proyecto que el caudillo encabezaba. Entonces por eso se plantea que es una relación desigual, parecida, pero que permitía pues, la sobrevivencia de ambos, una sobrevivencia física limitada pues a cuestiones prácticas, ¿no? En términos de visión política, los caudillos tendieron durante el siglo XIX a ser liberales y republicanos, lo cual parecería en cierta medida una contradicción evidente. Es decir, personajes que asumían sobre sí una visión autoritaria, que estaban alejados en cierta medida de una idea, no quiero decir democrática porque estaría sacando de contexto el término, pero que tienen pues ciertas de esas características, pues estaban asociados a la idea de repúblicas fuertes, a la idea de liberalismo económico, pero con una gestión autoritaria evidente, la gestión que su propia naturaleza de caudillo les permitía. En este sentido, el caudillo se convierte en un instrumento político de la élite. Es el que impulsa, por ejemplo, cambios legislativos, son los principales promotores en muchos de los casos, y allí hay otra contradicción, es decir, los caudillos bloquean intentos constitucionales, pero algunos otros se convierten en impulsores de esas constituciones que garantizaban y resguardaban en muchos casos los intereses de la élite a la cual representaban y a la cual terminan perteneciendo pues de manera casi inevitable, ¿no? El apoyo popular, ¿cómo se explica? Pues este arrastre de hombres, esta posibilidad de organizar ejércitos de un día para otro prácticamente, y de convencerlos de una visión del mundo que tiene que ver con la personalidad heroica del caudillo, con este desprecio por el estado de cosas, por el statu quo, etcétera, implicaba que para la oposición a esos intentos de establecimiento del poder caudillista, pues el caudillo es un tirano, ¿no? Para la élite, que es su aliada, se convierte en un guardián.
para los soldados es el jefe supremo y no se cuestiona las decisiones que tome, así sean generales pues ineptos en totalidad, como el caso de Santos Degollado, que ya habíamos mencionado, y es un héroe para el pueblo. Es decir, hay una cuestión heroica, una cuestión de reconocimiento de valores positivos asociados con el sentimiento de época. Pues estamos hablando del romanticismo en pleno, como un movimiento artístico, como movimiento estético, como movimiento político incluso, ¿no? Napoleón Bonaparte es la encarnación del héroe romántico en Europa, de tal manera que se convierte pues en un modelo también para los caudillos latinoamericanos. Esta idea del heroísmo, del arrojo, del despreciar a la muerte, se convierten en valores que, merced la imaginación popular y la imagen que se crea el pueblo con respecto de esos personajes, pues los transforman en entidades heroicas. Y de ahí que pues muchas de las historias nacionales estén contadas a partir de esta historia de bronce, de esta historia de las estatuas, de estos homenajes a los héroes que se reconocen como forjadores de naciones. Bueno, conceptos como magia y magnetismo son imposibles de explicar en ese contexto. Es decir, la cuestión más compleja y la que menos éxito de explicación tiene son las razones por las cuales la gente sigue a los caudillos, ¿no? ¿Por qué incluso dentro de un contexto de fracaso el pueblo no renuncia a seguir al caudillo? Para Tategua, para Lynch, para la mayoría de quienes se acercan a estudiar este tipo de fenómenos, pues resulta complicado explicarlos, no hay una explicación unívoca en ese sentido. Se habla de la cercanía con el pueblo, se habla de la relación que se tiene con las clases populares, de la asimilación de los usos y costumbres, de la apropiación de determinados mitos fundacionales, de la explotación inclusive de un cierto tipo de iconografía que raya a veces en lo religioso, las grandes escenografías, los discursos rimbombantes, todo eso incide en el magnetismo y en el carisma, la posibilidad, por ejemplo, de expresarse y comunicarse de manera efectiva. Pero más allá de eso, y que resulta variable dependiendo del caudillo del cual se hable, pues la explicación es bastante complicada de realizar, ¿no? Para Lynch, los caudillos se vuelven bastiones, se vuelven una forma de defensa de la soberanía de las nuevas naciones de América en el siglo XIX, ¿no? Ahí está, por ejemplo, el doctor Francia, una representación de Gaspar Rodríguez de Francia, uno de los caudillos, dictadores, un hombre que conservó el poder en Paraguay durante mucho tiempo y que se convirtieron en férreos defensores, pues, de la identidad nacional, de los límites de frontera, siempre movibles, siempre ambiguos, que estas naciones nacientes tenían, ¿no? Son fundadores de las naciones latinoamericanas, en cierta medida, muchos de los caudillos, y de ahí la importancia que revisten, pues, para el estudio que nosotros hacemos en nuestro recorrido histórico y panorámico de la historia latinoamericana a lo largo del XIX y a lo largo del siglo XX, y bueno, lo que nos toca hasta hoy, que ya estamos en una quinta parte del siglo XXI, es decir, ya hay una historia que se puede contar de este siglo. Al final de todo esto, al final de la lectura del texto y de la reflexión que podemos hacer acerca de estas figuras carismáticas, polémicas, autoritarias, heroicas, que es todo eso al mismo tiempo, lo que queda es la gran pregunta: ¿por qué el pueblo busca caudillos? ¿Por qué las masas populares en América Latina, es un fenómeno que vamos a ver a lo largo del curso, no se modifica sustancialmente y que probablemente puede ser proyectado a otros estados nacionales y a otros continentes y a otras épocas históricas, pero que en América Latina reviste una importancia fundamental? La presencia de caudillos, la presencia de líderes, la presencia de hombres fuertes que encarnen
las aspiraciones del pueblo. Y ahí hay una duda razonable. ¿El caudillo encarna las aspiraciones del pueblo o el pueblo adopta y adapta los comportamientos, el proyecto y la forma de conducirse política y personalmente del caudillo? ¿Quién genera qué? Es decir, las aspiraciones del pueblo generan al caudillo, o el caudillo y su propia definición y caracterización le otorga significado a pues estas luchas que muchos pueblos y muchos colectivos impulsan y apoyan y sostienen y resisten a lo largo de todos estos territorios. Esa es la gran pregunta que probablemente es una de las grandes preguntas que tenemos para reflexionar y para desarrollar a lo largo de nuestro curso de Historia de América Latina. Y bueno, vamos a dejar aquí esta introducción o esta exposición con respecto del tema de los caudillos, y nos vemos el próximo martes o el próximo viernes para quien esté checando este video, el de la clase de los viernes del grupo C. Nos vemos con una revisión histórica de los hechos más sobresalientes entre el año 70 y el inicio de la Primera Guerra Mundial en América Latina. Hasta el martes y que tengan un excelente fin de semana.